Ahora sí. Bien. Nociones de trigonometría, ecuaciones, continuación de la clase anterior que también fue de ecuaciones. La idea es presentar ecuaciones que son un poco más trabajosas, que los van a hacer trabajar bastante más antes de poder agarrar la calculadora para terminar, digamos, de resolver el asunto. En algunos ejemplos no hay más que hacer un poquito de trabajo algebraico, hay que trabajar bastante para poder despejar la X en una ecuación trigonométrica. A modo de un consejito general, digamos, es que traten de, inicialmente, si hubiera muchas razones trigonométricas mezcladas, si tuvieran en una misma ecuación tangente, secante, coseno, qué sé yo, tratar de llevar todo a seno y coseno, es decir, que aparezca inicialmente únicamente seno y coseno de x, usando las formulitas que ya vimos, por ejemplo, que la tangente de x es el cociente entre el seno y el coseno, etc. Por ejemplo, y se nos presenta esta ecuación que particularmente creo que es la primera del 10, es una de las del 10. Entonces, siguiendo este consejo, lo que yo tendría que hacer ahora es agarrar a esta tangente que tenemos acá y cambiarla por lo que corresponde, que justamente es seno sobre coseno, y agarrar esta secante que tenemos acá y cambiarla por lo que corresponde, que es 1 sobre el coseno. Entonces, haciendo simplemente esas sustituciones, pero manteniendo los cuadrados donde van, nos quedaría esto. ¿Sí? Y entonces ahora esto me permite eliminar las paréntesis, repartiendo estos cuadrados respecto de esas divisiones que aparecen ahí. Es decir, este cuadrado lo puedo repartir para arriba y para abajo, y este cuadrado lo puedo repartir para arriba y para abajo. Como para ir de a poquito trabajando con la ecuación y tratando de hacerla lo más sencilla posible. Entonces hacemos eso y nos queda esto que tenemos ahí. Bien. Bueno, acá, esto yo no me acuerdo en qué contexto fue también que lo hice. Sí, parece que fue en una parte de cónicas, creo que para llevar una ecuación canónica a una general, no me acuerdo de qué cónica, pero bueno, acuérdense que en una ecuación ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando lo hagan simultáneamente de ambos lados. Y en general en una ecuación estorba mucho que haya cosas con X que están dividiendo, que están en el subsuelo, digamos, como ocurre con estos cosenos cuadrados que tenemos en este caso. Ahí está. Tanto este coseno de acá como este coseno de acá, al cuadrado, están bajo tierra, digamos, y molestan. En una ecuación eso hay que sacárselo de encima lo antes posible. Hay diferentes formas de sacarse de encima ese coseno cuadrado. La más sencilla para mí es multiplicar ambos miembros en esta ecuación por justamente coseno al cuadrado de x. Insisto, como lo hago de ambos lados, es legal. Entonces, de esa manera vamos a generar una ecuación equivalente, la misma ecuación, pero más sencilla. Esto de multiplicar ambos miembros, por supuesto, tiene que aplicarse a todos los términos, o sea, a este y a este. Cuando este de acá yo lo multiplico por coseno cuadrado, se me va a simplificar con el de abajo, que era un poco la idea, y me va a quedar solamente 2 seno cuadrado de x. Cuando el 2 lo multiplico, este de acá, lo multiplico por coseno cuadrado, me va a quedar 2 cosenos cuadrados de x. Y cuando este último término lo multiplico por coseno cuadrado de x, se me va a simplificar con este de acá abajo, y me va a quedar solamente el 1. Con lo cual, haciendo esa multiplicación, llegamos a esta ecuación, que es exactamente lo mismo que la anterior, ¿sí? Porque lo que hice es legal. Pero es claramente más sencillita desde lo visual. Bien, nos vamos de a poquito acercando a la posibilidad de... Colón. No, que yo lo que hice fue pasar el coseno del lado de la izquierda del igual multiplicando, Es lo y al mismo. hacer como la distributiva se fue. El efecto final fue el mismo, ¿o no? Sí, sí, me dio lo mismo. Sí, es eso, y otra opción también es hacer un común denominador a la derecha. Yo trato de elegir por ahí Bien. la más universal. La macana por ahí de lo tuyo es que si a la izquierda tuvieras algún término más, no sé, si fuera esa fracción más seno de x, por decirte,
ya estás un poco más complicada porque no podés pasarlo directamente multiplicando, No, tenés que no, hacer sí, unos sí. revoleos antes. Pero es lo mismo, lo mismo. Bien. Bien, seguimos. Llegamos hasta acá. Genial. Ya la ecuación está sencillita. Tengo solamente seno y coseno, que era una cosa que me había planteado al principio. No tengo nada dividiendo, que es una cosa que me planteé en segunda instancia. Pero cuando trabajamos con ecuaciones hasta ahora, todas las que hicimos, que corregimos recién, a la larga involucraban solamente o el seno o el coseno de un ángulo, no las dos cosas, porque si tengo las dos cosas dando vueltas, no tengo forma de juntarlas y cómo hago para despejar al final. No puedo despejar ni el seno ni el coseno, tengo las dos mezcladas. En definitiva, digamos, una ecuación tiene que reducirse en última instancia a solamente el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo o la tangente de un ángulo igual a algo, para que entonces con la calculadora ustedes puedan después determinar cuáles son los ángulos que cumplen con eso. Si tengo las dos acá razones mezcladas, hay algo que me va a impedir el despeje final. Entonces vamos a usar, para justamente llevar todo solamente a seno o coseno, vamos a usar una formulita que yo les dije. Esta fórmula es muy importante, la vamos a usar en diferentes etapas de esta unidad, que es esta relación pitagórica que la explicamos al principio de la unidad, que le dimos un sentido gráfico y todo, y una justificación bastante clarita que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, pero que en definitiva dice que esto que tengo ahí encerrado se va a cumplir siempre, es una ley universal para cualquier ángulo, y eso me permite a mí hacer dos despejes desde esta fórmula, digamos, para lograr dos igualdades que son muy útiles en el contexto de las ecuaciones. Una es, si yo pasara el coseno al cuadrado que tengo acá para allá restando, me quedaría entonces esto, que el seno al cuadrado de un ángulo es exactamente lo mismo que 1 menos su coseno al cuadrado. Y si en cambio hubiese pasado el seno al cuadrado restando, no el coseno, bueno, hubiese llegado a esta otra igualdad, que es también lo mismo, que está basada en lo mismo, y que dice que el coseno al cuadrado de un ángulo es exactamente lo mismo que 1 menos su seno al cuadrado. Estas dos cosas que están en rojo son dos cambios que son legítimos y que uno los puede aplicar en cualquier momento que se le cante, en cualquier ecuación, si de algo le sirve. Es decir, en cualquier lugar en el que yo vea el seno al cuadrado de un ángulo, si quiero, puedo cambiarlo por 1 menos su coseno al cuadrado, y lo mismo con la otra igualdad. ¿Sí? No hay que dar ninguna justificación porque son igualdades que son válidas siempre. Eso me permite, en esta ecuación, por ejemplo, si yo agarro este seno al cuadrado de x que tengo acá y lo cambio por su equivalente, que es 1 menos el coseno al cuadrado, me permite que la ecuación me quede solamente con coseno. Entonces eso me va a acercar mucho la posibilidad de terminarla, o de despejar, porque ya tengo solamente cosenos cuadrados dando vueltas y los puedo juntar sin problema. Otro cambio posible e igualmente válido hubiese sido cambiar este coseno al cuadrado por su equivalente, que es 1 menos el seno al cuadrado. Cualquiera de los dos es válido y los conduce al final a las mismas soluciones. Uno de los dos tiene que hacer, porque si hacen los dos cambios, cruzan todo y termina quedando de vuelta lo mismo con senos y cosenos mezclados. Hay que elegir una de las dos opciones. Bueno, yo arbitrariamente elegí la primera opción que presenté, entonces voy a cambiar seno cuadrado de x en la ecuación por su expresión equivalente, que es 1 menos coseno cuadrado de x. Y nos queda esto. Ven el paréntesis donde dice 1 menos coseno cuadrado de x, donde antes tenía seno cuadrado del ángulo. Entonces esta ecuación ya es más normalita. Bueno, tengo un paréntesis, tengo un número multiplicado, distribuyo, es lo que uno haría en ese contexto. Tengo términos con x, términos sin x, bueno, los acomodo como en cualquier ecuación, cosas con x de un lado, cosas sin x para el otro. Llegamos a esto. Y bueno, y hago los despejes y acá ya se está pareciendo prácticamente a las ecuaciones que corregimos recién. Paso al menos 4 dividiendo, y ya no hay nada nuevo en esto que estoy resolviendo ahora, ¿sí? Paso al cuadrado como raíz, acuérdense del valor absoluto. Bueno, me abro las dos opciones.
y resuelvo cada una de las dos opciones con su solución aportada por la calculadora y su correspondiente segunda solución manual, con la formulita que ya saben usar. O sea, todo este final es justamente lo que ejercitaron en el 9. Por eso necesitaba que esté el 9 hecho y corregido antes de poder pasar al 10 con tranquilidad. Bueno, y ahí tenemos entonces, en este caso, son 4 soluciones en esta ecuación. Las 4 soluciones no las paso a radianes, insisto, el pasaje a radianes no es algo que me preocupe, sé que lo saben hacer y es sencillito. Por lo menos el tema es llegar bien a las soluciones en grados. Y así termina entonces este ejemplo. Insisto, el final es siempre el mismo. El tema es llegar a ese punto en el que pueden agarrar la calculadora y hacer arcocoseno o arcoseno o arcotangente. Llegar hasta ahí a veces se dificulta un poquitito. Segundo ejemplo, no, porque no es lo mismo en realidad. Segundo tipo. Elegí llamarlas ecuaciones especiales porque son ecuaciones que tienen estrategias de resolución particular, digamos, que las vieron ya con Guille en años anteriores. Primer tipo de ecuaciones especiales. Cuando se presenta un producto igualado a cero. Cuando una ecuación tiene la forma A por B igual a 0, es decir, una multiplicación entre dos cosas, o podrían ser más, pero en general son dos, igualada a 0, entonces la lógica nos indica que, y bueno, antes de que aparezca en pantalla lo deducimos un poco, digamos. Si una multiplicación da 0, chicos, sí o sí, una de las dos cosas que se están multiplicando, o de las 1000 cosas que se están multiplicando, tiene que ser 0. No hay forma de que una multiplicación dé 0 si no hay un 0 multiplicando. Entonces, en este caso, la lógica nos indica que o A vale 0 o B vale 0. No queda otra. Y eso se presenta, esta estructura se presenta en ecuaciones trigonométricas con bastante frecuencia. Por ejemplo, imaginen que tenemos que resolver esta ecuación trigonométrica. Bueno, estoy omitiendo los enunciados, allá los X pertenecientes al primer giro. Ya se entiende que siempre buscamos lo mismo, ¿no? Quiero resolver esta ecuación. Lo importante de tener en cuenta esta situación que acabo de presentar de un producto igual a 0 y cómo hay que resolverlo, es que lo ataquen a tiempo, porque muchos actúan en forma mecánica, donde ven un paréntesis y una cosa multiplicando, lo primero que piensan es, hago la distributiva. Si acá hacen la distributiva, llegan a una ecuación equivalente que no van a poder resolver nunca más. Es muy común que ocurra eso, por no pensar, si se quiere, qué me conviene hacer en esta situación. Entonces, cada vez que se enfrenten a una ecuación cuya estructura sea un producto igual a 0, tienen que hacer esta apertura en estas dos opciones. No hay otra forma de resolverlo de manera sencilla, ¿sí? Alguno me puede decir, pero ¿por qué no agarro el seno y lo paso dividiendo? Este seno de acá que está multiplicando, lo paso dividiendo, 0 dividido cualquier cosa es 0 y entonces todo me queda más sencillo. Porque como regla general les digo que en una ecuación nunca pasen dividiendo algo que tenga la incógnita. Nunca pasen dividiendo algo que no estén seguros de que nunca va a valer 0. Porque 0 dividido cualquier cosa da 0, sí, siempre y cuando eso que pasan dividiendo no sea 0. Porque dividir por 0 no se puede. Entonces, no pasen el seno de x dividiendo, porque si llegara a valer 0, que sería una posibilidad, porque bien sabemos que el seno puede valer 0, no estarían perdiendo ahí soluciones en el camino. Con lo cual, explicado de distintas maneras, pero el único camino viable acá es hacer la apertura y decir que entonces esto significa que hay dos opciones. O el seno de x vale 0, que es el primer factor que se está multiplicando, o 2 cosenos de x menos 1 vale 0, es decir, el paréntesis, que sería la otra posibilidad. De esta manera desarman la ecuación en dos subecuaciones sencillitas del tipo de las que hicimos en el 9, perdón, las que corregimos recién. Así que ahora lo que sigue ya se lo imagina. Bueno, para la primera parte tendré que hacer
bueno, todavía no. Y ahí mantuve seno de x igual a 0. De la ecuación de la derecha pasé el 1 sumando y el 2 dividiendo, como para despejar el coseno, y ahora agarro el caso de la calculadora, bueno, hago el arco seno de 0 y su respectiva segunda solución, y el arco coseno de 1/2 y su respectiva segunda solución, y de ahí salen las 4 soluciones que tiene esta ecuación. ¿Sí? Es decir, producto igual a 0, separan en 2, y en general esas dos son mucho más sencillitas y las resuelven por separado, y después juntan todas las soluciones la meten en una bolsa, y ese es el conjunto solución final o definitivo. Y por último, el otro tipo de ecuación especial, que también va a aparecer bastante seguido en el 10, son ecuaciones donde hay que aplicar un método que ya lo usaron seguramente en ecuaciones exponenciales y logarítmicas el año pasado, que se llama sustitución cuadrática. Son ecuaciones que tienen forma, el esqueleto es como el de una cuadrática, pero hay que hacer un truquito, digamos, para poder usar la resolvente, porque no son ecuaciones estrictamente cuadráticas, tienen como la forma, tienen aroma a cuadrática. Por ejemplo, y les presento esto. Bueno, a ver, pausa. Tengo acá en esta ecuación senos y cosenos mezclados. Ya sabemos que eso no va, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es homogeneizar un poquitito la ecuación, que quede solamente con seno o con coseno, pero no con las dos mezcladas. Cuidado con el mal uso de las fórmulas que, ya no quiero volver tan atrás, pero las anoto acá con el dedo. Yo les dije hace un ratito que coseno cuadrado de x era exactamente lo mismo que 1 menos el seno al cuadrado de x. La relación es cuadrática, tienen que estar las cosas al cuadrado, ¿sí? Acá el coseno de x que me está apareciendo no está al cuadrado. Entonces, sobre este coseno que tengo acá no puedo hacer ningún cambio legal. Ningún cambio. Ese no lo puedo cambiar, no lo puedo tocar. Los únicos que ustedes pueden modificar, usando estas formulitas que surgen de la relación pitagórica, son los senos o cosenos que estén al cuadrado. Entonces acá voy a estar obligado a cambiar esto que tenemos acá. El seno al cuadrado de x por su formulita correspondiente es exactamente lo mismo que 1 menos el coseno al cuadrado de x. Y ese es el único cambio que puedo hacer en este caso. ¿Sí? Muchos, en un error común, se olvidan de los cuadrados y dicen, el coseno es lo mismo que 1 menos el seno. No, eso es mentira. ¿Sí? Coseno al cuadrado es lo mismo que 1 menos el seno al cuadrado, sí. Pero sin los cuadrados no sirve la igualdad. No es cierta, ¿va? Entonces cambio el que está al cuadrado. Aplico un poquito de distributiva, ya que tengo paréntesis. Acomodo un poquitito esto, en realidad. Fíjate que puse coseno al cuadrado delante, son menos 4. Puse los cosenos no al cuadrado en el medio. Y puse el 3 como término independiente, digamos. Y eso me está mostrando que tengo la forma de una ecuación cuadrática, porque en definitiva tengo un término que tiene algo al cuadrado, que es el coseno de x, otro término que tiene eso mismo pero no al cuadrado, que es el del medio, y un último término que es independiente, que no tiene nada que ver con x. Esa es la estructura de una ecuación cuadrática, que la tengo presente acá arriba, es una ecuación cuadrática. La forma la estoy teniendo. Esperen que me saltó el cartel del tiempo. Ahí está. La forma de cuadrática la tiene, pero no es estrictamente una cuadrática, porque lo que tengo ahí no es menos 4 por x al cuadrado, dice coseno de x al cuadrado. Entonces acá hacemos una sustitución diciendo, bueno, voy a agarrar al coseno de x y lo voy a llamar z, o t, o j, o m, o p, cualquier letra auxiliar que ustedes quieran usar, es exactamente lo mismo. De esa manera, haciendo ese cambio, llamando z al coseno de x, entonces esta ecuación que tenía olor a cuadrática se transforma estrictamente en una ecuación cuadrática. Lo que vemos ahí en z es una ecuación cuadrática, donde la variable se llama z en vez de x, pero eso es lo mismo. Como toda ecuación cuadrática, para resolverla está la fórmula resolvente. Saltan, hacen la resolvente.
La resolvente, que no la hago acá porque ustedes la hacen seguramente con la cálculo o con el celular, ya nadie la hace a mano, va a arrojar dos valores, cuidado, dos valores de z, no dos valores de x. ¿Sí? X por ahora no existe más, estamos en una variable nueva que es z. Entonces me va a arrojar un z1 y un z2. Bueno, la resolvente les va a decir que son esos dos valores de z1 y de z2. Siempre que en matemáticas se hace una sustitución, un cambio de variable, eso en general es transitorio, es por un ratito. Es para poder resolver la ecuación de una manera más sencilla, pero en algún momento esa sustitución hay que desarmarla. Y es lo que viene ahora. Yo ahora ya resolví la ecuación en esta variable nueva que llamé z. Entonces inmediatamente lo que hago es desarmar la sustitución y decir, bueno, voy a volver a poner, donde decía z, coseno de x, que era lo que estaba representando z. Y me queda entonces esto, que son dos mini ecuaciones, porque son muy sencillitas, que tengo que resolver. Y bueno, van a la calculadora, hacen shift coseno de 3 medios. Cuando a la cálculo le preguntan cuál es el ángulo cuyo coseno vale 3 medios, la calculadora les va a decir math error. ¿Por qué? Porque es mayor a 1. Porque es mayor a 1, exactamente. 3 medios es 1,5 y no hay ningún ángulo cuyo coseno pueda valer 1,5. Por eso le va a escupir error. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que esa parte no me arroja ninguna solución. Cuando van a la otra, arco coseno de menos 1 medio, ahí sí va a saltar un valor angular y después su segunda solución que encontrarán en forma manual. Entonces, tenemos sin solución por este lado y las dos que saltan ahí, que son 120 o 240, que serían en definitiva las únicas dos soluciones que tiene esta ecuación. Bien, chicos, esto las que eran, originalmente había ecuaciones con otras estrategias, pero decidí eliminarlas y que nos quedemos solamente con estas dos estrategias especiales que son creo que las más importantes, el tema del producto igual a cero y el tema de este método de sustitución cuadrática, porque son mecanismos que todos los que sigan alguna carrera que tenga algo de matemática lo van a usar en algún momento seguro, entonces está bueno que lo tengan entrenado. Con esto pueden resolver el 10, pónganse a laburar con eso, hasta el mediodía me preguntan lo que quieran, y el jueves hacemos una corrección del 10, ¿sí? Que va a ser un poquito por ahí más largo, y bueno, vemos si arrancamos con algo de funciones o lo pasamos para la semana que viene. Bueno, cualquier duda la seguimos por WhatsApp. Un beso para todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Espera, che.